Bien, ¿se acuerdan que ayer terminamos con una actividad? ¿Cuál fue? ¿Ustedes qué tuvieron que escribir? Fortalezas y debilidades respecto de la implementación y necesidades respecto de la implementación de un modelo de gestión curricular. Bien, nosotros aquí amablemente nos transcribieron los resultados que ustedes, o lo que ustedes escribieron, ¿ya? Si leen, por ejemplo, el tema de las fortalezas de un modelo de gestión curricular, ¿qué nos dijeron? Posibilidad de analizar lo que está haciendo y definir en qué podemos mejorar. Eso quiere decir que el modelo, de alguna u otra forma, les permite a ustedes la reflexión, ¿sí? Luego, y el número 3 indica cuántas veces se repitió una frase o una expresión parecida, ¿ya? Así que eso significa el 3. Luego tenemos participación de todos los involucrados en el proceso de formación. Tenemos 5 personas que señalaron algo como aquello. Y eso es el segundo principio de este modelo de gestión curricular, que es la participación, ¿sí? Y que ustedes lo valoren como una gran fortaleza es bastante significativo. Podemos hacer una validación constante que permita una mejora continua, efectivamente. Y 10 personas o 10 equipos de trabajo señalaron que pensaban que el modelo de gestión curricular permite una mejora continua. Y efectivamente, el modelo de gestión, tal como ustedes lo vieron ayer, como es cíclico, ¿cierto? Voy y vengo, la evaluación es permanente, es de proceso, es terminal, permite efectivamente la mejora continua, ¿sí? Y 10 personas apuntaron a aquel principio, así que eso me deja bastante satisfecha. Luego, dentro de la fortaleza también se señala que permite saber si la enseñanza está acorde con las necesidades de los distintos contextos. Y eso, nuevamente, yo creo que es una gran oportunidad que ofrece el modelo curricular, que es mantenerse actualizado con lo que está pasando a nuestro alrededor. No tan solo nacional, sino que también internacional. Y ahí, tal como dijo la profesora ayer, perdóneme, profesora, si le pregunto de nuevo su nombre, Mariela García, que ayer me quedó dando vuelta a lo que ella señaló, era que además ustedes tienen el compromiso no solamente de responder a las necesidades actuales, sino que también futuras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creamos una carrera, por ejemplo, pensando en 30 años más, es porque estoy pensando en mi país en 30 años más, ¿sí? Un ejemplo, Chile, el cobre. El cobre es su principal recurso, ¿cierto? Pero el cobre también se va a acabar porque es un recurso no renovable. Entonces Chile ya está pensando en cómo va a recibir la misma energía, no sé cómo le llaman, situación, ingreso económico, no, pero tiene un nombre, bueno, pero ingreso económico que ahora consigue con el cobre, que permite sustentar muchos proyectos sociales en mi país. ¿Cómo lo va a hacer en 30 años más? Cuando el cobre ya no va a ser lo que es hoy. Entonces ya mi país está pensando, y ese es un trabajo de las distintas carreras de la universidad, en particular la ingeniería, en cómo lo va a hacer. Entonces, lo que se ha pensado es, por ejemplo, carreras que tienen que ver con la tecnología y con la energía renovable. Por esa razón, Chile, en este minuto, está siendo uno de los principales investigadores en lo que tiene que ver con la energía eólica, ¿sí? Y energía solar. Entonces, a eso nos referimos, que en el fondo, tal como dice la profesora, tenemos que pensar, ustedes son los mandatados a pensar qué es lo que en 30 años más el país va a requerir, ¿ya? Entonces, ahí como digo yo, el ingenio del ingeniero tiene que salir a flote, ¿sí? Bien, otra, dijeron también el fortalecimiento de la universidad a nivel académico, mejores oportunidades laborales de nuestros egresados, efectivamente. Si nuestros egresados están siendo competentes y lo podemos evaluar, y el empleador nos está diciendo que está saliendo cada día más competente, claramente esto le da un plus a nuestra universidad, ¿cierto? Y se instala dentro de las mejores, y eso es fundamental.
lo que no puede pasar es lo que conversábamos ayer, que un porcentaje alto, buenos días profesor, un porcentaje alto de nuestros estudiantes no esté trabajando en lo que estudió. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Ya? Y hay que investigarlo. Por eso el seguimiento a nuestros estudiantes es clave, es fundamental. ¿Qué hace él después de egresar de acá? ¿En dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué fue lo que lo llevó a cambiarse de rubro y no esté haciendo para lo que estudió o fue preparado? Porque eso significa, ¿qué significa para el país cuando un alumno no hace en lo cual se formó? Pérdida económica, porque el gasto que significa formar a un estudiante por 5 años es altísimo. Bueno, por lo menos en mi país es muy cara la educación, entonces es un costo muy alto para que después el alumno no trabaje para lo cual fue formado. ¿Ya? Entonces eso hay que cuestionárselo, hay que preguntar por qué pasa y hay que mejorarlo. Dentro de las debilidades, la que más significativa fue, que tuvo 9 personas que lo señalaron, fue no involucrar o no tener en cuenta a egresados y empleados, otros actores. No sé a qué se refiere como debilidad, porque el modelo dice que hay que involucrarlos. A lo mejor la debilidad actual, ¿sí? Yo creo que a eso se referían los que escribieron eso. Yo no fui, todos me dicen, no, yo no fui, pero yo imagino que los que escribieron aquello es porque actualmente no se involucran y tal vez el modelo permite y obliga a que se involucren, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Bien, la siguiente es: consumo de tiempo en actividades académicas administrativas demanda mucho tiempo. Sí, efectivamente esa es una tremenda debilidad. El modelo implica ceder tiempo. También nos pasó a nosotros, pero cuando el tiempo en la primera aplicación fue altísimo, se tuvieron que involucrar mucho los académicos, pero luego ya que está andando el modelo y tienen los procesos más o menos claros, es mucho más fácil. Pero siempre yo les he dicho a los académicos que la función de estar en la academia no es solo la investigación, lamentablemente, sino que también la docencia. Entonces, la docencia implica un tiempo administrativo que tienen que ceder. De alguna u otra forma tienen que hacerlo. Yo creo que aquí yo no quiero obligarlos para nada, pero sí un poco de sensibilidad en términos de por qué estamos aquí en la universidad. Nuestros académicos, tengo yo académicos que son premios nacionales en ciencia, tienen muchos premios a nivel internacional, pero aún así ellos, con todos sus pergaminos, como digo yo, se han dado cuenta que la docencia les permite formar estudiantes que en el futuro pueden llegar a ser como ellos. Entonces, hay un tema que a mí me gusta mucho de mi universidad, es que por lo general los académicos que hacen en pregrado, matemática, física, son aquellos académicos, no todos sí, algunos de ellos, que han tenido muchos premios. Y ellos se han tenido que capacitar en estrategias metodológicas para hacerlo mucho mejor de cómo lo hacían, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema que creo que la universidad fue un tiempo largo, sí, para que tomaran conciencia los académicos que esto era importante. No fue de la noche a la mañana. Yo tengo que reconocer que esto recién partió el 2003 ya en nuestra universidad, pero ya ahora es súper común. O sea, ya nadie se cuestiona que tiene que hacer el programa de curso, ya nadie se cuestiona que tiene que participar en las validaciones de perfiles de egreso, nadie se cuestiona que tiene que participar de la validación de los programas de curso, que también es un hito importante para nosotros. Entonces, yo creo que es un proceso, pero lo importante es que ustedes vayan tomando conciencia de la relevancia que tiene que
no solo la investigación llega a ser relevante, yo sé que ustedes son evaluados por la investigación, igual que en todas las universidades latinoamericanas y europea, pero la docencia también tiene que tener un valor, ¿ya? Porque es la clave de este. Si no tenemos el apoyo de ustedes y que los estudiantes aprendan lo que efectivamente requerimos que aprendan, no podemos hacer nada. Entonces es investigación más docencia. Eso podría decir respecto de aquello. Sé que van a ocupar tiempo, pero al inicio, y se lo aseguro que al inicio va a ser mucho más, pero después ya va a ser todo mucho más fácil y rápido. Ya a mí me consta, porque llevo trabajando con muchos académicos por mucho tiempo y ya ellos son los que se acercan a mi oficina para que ajustemos los programas de curso porque se han dado cuenta que tienen que hacer ciertos cambios. O sea, entonces ya es rutina. Ellos piden la hora en el área para trabajar el programa. Ya no es anormal. ¿Sí? Bien. Ya. ¿Qué otra debilidad vieron? ¿Se acuerdan de alguna? Mientras yo cargo. Desconocimiento de cómo se alcanzan las competencias, falta de formación desigual de los profesores en currículum. Bien, ese es un tema. La capacitación de los docentes en estas temáticas, sí, efectivamente es importante. Pero una capacitación que sea simple, porque también nosotros tuvimos experiencias donde las capacitaciones eran muy filosóficas y los académicos no entendían nada y al final quedaban con más angustia y con negación. ¿Ya? Eso nos pasó en el 2001, 2002 aproximadamente. Y de ahí luego se decidió que buscáramos nuevas estrategias para poder hacer las capacitaciones y ahí tuvimos el aporte de Doris Broder, que es una curriculista que trabaja en MIT. Ella fue a la facultad a trabajar con nosotros en capacitaciones para los académicos, en competencia y en resultados de aprendizaje. Yo tuve la suerte de participar con ella en esas capacitaciones, por lo tanto me di cuenta que ellos son súper prácticos. Los gringos son súper prácticos en sus capacitaciones. Y he tratado humildemente, lo vuelvo a repetir, de imitarla. Porque es claro, uno en el área del currículum y que ha estudiado currículum, pasó por la filosofía, pasó por los distintos paradigmas y entiende mucho cuando tienes al experto adelante, pero no necesariamente todos. O sea, para hacer el magíster en educación, por lo menos en Chile, son 2 años y el otro tanto en la tesis. Entonces, no les voy a pedir a ustedes que se manejen súper bien con los paradigmas si no es el objetivo. ¿Ya? Entonces, por esa razón también aprendí mucho de que con los académicos se tiene que ser muy práctico y cosas muy claras. Y creo que parte de esa debilidad es por la cual yo estoy acá, tratando de transmitirle a ustedes cómo tendrían que ver esto del currículum. Ustedes no necesitan saber mucho más, pero si quieren profundizar, tenemos mucha teoría para que ustedes puedan leer. De hecho, ya me comprometí con varios textos que le voy a dejar a la profesora María Elena para que se los pueda difundir a ustedes y el que quiera leer, lo puede leer de ahí sin ningún problema. Así que, pero en estos 3 días la idea es ser súper claro y precisos con ustedes para que puedan ver y visualizar cómo implementarlo, que esa es la clave. Yo ahí me voy a quedar satisfecha con haber aportado con estas presentaciones, que ustedes ya al final del día me digan sí, yo ya sé cómo puedo implementar lo que se me ha presentado, ¿ya? Y efectivamente se necesita más capacitación y acompañamiento docente. Por esa razón la Facultad de Ingeniería creó 2 áreas que después se las voy a mostrar, que trataron de apoyar o tratan de apoyar al académico, que es el área de gestión curricular, la que yo coordino, y el área de aprendizaje, que apoya al académico en metodología. Entonces tenemos expertos que acompañan a este académico en el diseño de sus estrategias metodológicas y por otro lado acompañamos al académico en la propuesta del perfil, la propuesta del resultado de aprendizaje, programa de curso, ¿ya?
Así que ese entiendo que puede ser una gran debilidad, pero ustedes están haciendo un tremendo esfuerzo y la comisión de programa está trabajando en aquello. Así que espero que lo puedan ir resolviendo de a poco. Falta de planificación de los recursos, falta de participación docente, sí. Eso es una gran debilidad. Tienen que participar más los académicos. Y tal como lo dije ayer, sabemos que los recursos son escasos, siempre, en todo contexto. No hay recursos. Pero hay que partir. Y hay que partir con lo que se tiene. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que nosotros, la institución y las direcciones de las distintas escuelas puedan proyectar los recursos como para tener en algún tiempo salas como la que ustedes quisieran, mayor implementación tecnológica, que eso sí se requiere, pero se tiene que proyectar. Pero de alguna forma hay que partir. ¿Se entiende? No podemos no partir porque no hay recursos, porque si no, nunca vamos a partir. Lo impresionante que empezó a suceder en Bochef fue de que los mismos estudiantes empezaron a presionar para obtener ciertos recursos, porque se dieron cuenta que había necesidades. Entonces la presión del estudiante, de lo académico, que estaban haciendo bien las cosas y que querían mejorar un poco más, permitió ir avanzando y buscar los recursos que se requerían para mejorar. Así que espero que ustedes también lo puedan hacer. Pero lo invito igual, de todas maneras, a partir y no esperando que tengamos todos los recursos como para poder partir, porque eso nunca va a pasar. ¿Ya? Necesidades, planificación de los recursos de tiempo, eso ya lo conversamos, apoyo de política universitaria, cambio de normativa. Efectivamente, un modelo de gestión curricular como este implica cambio de normativas o cambio de reglamentos, ¿ya? Eso viene después, una vez que ya tengamos claro qué es lo que queremos hacer. Uno dice, bueno, entonces para hacer esto se requiere de un cambio en la norma que dice tal cosa y hay una revisión. ¿Ya? Efectivamente, por lo general, estos procesos van acompañados de cambios en los reglamentos, en las normativas institucionales, y eso por eso requiere de participación de ustedes, requiere participación de la comunidad educativa, porque si lo está haciendo una sola persona es imposible. ¿Ya? Pero si hay equipos, si hay comisiones que están revisando y viendo la normativa de cómo mejorarla, eso es posible. Participación activa y consciente. Efectivamente, yo creo, me encanta que aparezca como necesidad, porque yo espero que estén hablando de ustedes mismos, que una participación de ustedes, ¿cierto? ¿O de quién? Del vecino no es de ustedes, ¿sí? Conocer la necesidad de la región, sí, eso también es una gran necesidad y me gusta que aparezca. Tienen que conocer la realidad de su contexto, ya tanto nacional como internacional, regional, etcétera. Y cómo acercar ese mundo al estudiante, que es lo más importante. ¿Sí? Bien, leo solamente algunas. Este documento va a quedar, para eso me interesaba que se dieran cuenta que se transcribió, va a quedar para las autoridades que han permitido que yo esté acá, se va a revisar y ojalá que se puedan proyectar. Pero aquí, en resumen, ¿qué es lo más importante? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué es lo más importante? Primero es un trabajo colectivo y de los que podríamos participar en esos cambios. Es fundamental, Ricardo, estuve cerca, dije Raúl, iba a decir Raúl. Ricardo dice participación colectiva, eso es. Ya, ese es el resumen, ¿sí o no? La participación de todos, institucional, que es la fase política, ustedes lo académico, lo estudiante, etcétera. ¿Ya? Y además en colaboración todo se hace mucho mejor, ¿o no? ¿Se pasa mejor? ¿O no? Sí, de todas maneras. Bien, ¿algo más que decir sobre esto? Sí, es importante es que sea algo regular para todos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que, por ejemplo, como eso es un horario protegido del trabajo docente,
yo como curriculista asesor externo, yo le puedo decir, pero profesor, usted tiene los días miércoles a las 12 disponibles según horario, porque ojo, ese horario igual se lo cancelan, porque es un horario de participación, de colaboración, de trabajo. Entonces, yo ahí también me exijo un poco de que ellos trabajen ciertos temas que han ido atrasados, por ejemplo, en ese horario, porque sé que es el horario protegido. ¿Se fijan? Entonces, ahora ya no es obligación. Al principio, que de todo esto, cuando partimos, era como que yo tenía que exigirle, ¿te fijas? Pero cuando ya empezó a ser rutinario y se dieron cuenta que la importancia que tenía el verse cara a cara, discutir temas que son propios del departamento, por ejemplo, el tema metodológico, el tema de la evaluación docente o temas científicos, era ahí la oportunidad para discutirlo. Entonces, yo creo que eso es una gran estrategia que ojalá ustedes pudieran tener. Así por lo menos lo tratamos de instalar y ya es como algo habitual, ¿ya? Es importante lo que tú dices, o sea, es importante tener el espacio para discutir, para mirarse, hay distintos temas entre ustedes, incluso distintas visiones teóricas respecto de ciertos temas científicos también, y eso es bueno también discutirlo dentro del aula, o sea, dentro del departamento. Bueno, eso yo creo que es fundamental. Y lo que dice atrás el profesor respecto de la tecnología, sí, efectivamente se necesita un apoyo tecnológico, pero tengo que decirte que ahora hay muchas herramientas que son muy baratas. Que nosotros nos hicimos, la primera vez que se trató de implementar una plataforma fue con los chicos de computación. Les pedimos a tesistas que dentro de su tesis fuera el tema de instalar un método o un software que pudiera permitir el trabajo curricular o poder colocar el trabajo curricular dentro de una plataforma. Y se empezó a crear ahí lo que nosotros ahora conocemos como UCampus, que ya ahora es más sofisticado porque ya está fuera de la carrera de computación, sino que es un área que se dedica a mantener esta plataforma, pero por ahí partimos también con alumnos egresados, chiquillos que están en sus tesis. Entonces hay que utilizar lo que ustedes tienen ahora como capital humano. ¿Qué tienen ahora? Si no tienen, por ejemplo, para comprar un tremendo software que no sé qué y después nadie lo puede implementar porque es demasiado caro. Yo creo que todo se tiene que hacer a nivel institucional y crearlo ustedes mismos a través de lo que tienen como capital cultural. Y la carrera de ingeniería tiene mucho que aportar en aquello. ¿Ya? De hecho, UCurso y UCampus ahora es tan famoso a nivel de universidad que ahora se vende el servicio, la carrera de ingeniería vende el servicio a las demás facultades, pero sigue siendo institucional. Y pidieron permiso para hacerlo a nivel, porque se empezaron a dar cuenta otras universidades que era bueno, para poderlo vender. Pero ahí ya la universidad les dijo no. Ahí tienen que formar un centro aparte si quieren ya empezar a negociar, porque eso ya sería hacer negocio con el software. ¿Se entiende? Pero todo partió dentro de la misma escuela de ingeniería. ¿Ya? Entonces, con los chicos de computación. Entonces, hay que buscar el capital humano que tienen. Y nuevamente, eso solamente se logra cuando yo me miro cara a cara y nos conocemos. ¿Para qué somos buenos? Entonces, esta instancia sirven para aquello, para conocernos y saber qué es lo que estamos haciendo en nuestros propios departamentos, en nuestras propias carreras. ¿Ya? Bien, avancemos entonces. Esta mañana vamos a trabajar en 2 fases. ¿Recuerdan ayer las fases que conversamos? La fase de diseño, la fase de instalación, implementación y evaluación, ¿sí? Hoy vamos a trabajar solo 2, porque mañana nos vamos a ver lo de la metodología y parte de la evaluación. La evaluación es súper compleja, sé que es lo más importante para ustedes, pero no vamos a cansar de abordarlo todo. Pero por lo menos algunos tips sí se les va a entregar. El diseño curricular y sus productos curriculares. ¿Qué productos curriculares vamos a ver? Perfil de egreso, malla y matriz de tributación. Como ustedes también tienen su matriz de tributación, lo importante de esto es que ustedes vayan viendo elementos que sí debieran tener
sus propios productos curriculares y elementos que a lo mejor no son necesarios. Pero sí, lo que yo estoy declarando acá es lo que desde el punto de vista curricular debiera existir sí o sí. ¿Ya? Si ustedes quieren poner el formato de distintas con otra estructura, no importa. Pero los elementos se tienen que repetir, ya, para que sea más fácil el trabajo para ustedes. Partamos por lo que acaban de hablar respecto de la fase de diseño, el perfil de egreso. El perfil de egreso es fundamental en todo esto. Tal como lo repetí ayer, es el inicio y el fin. Como marco de introducción nomás, nosotros tenemos que los cambios que produce el programa, ustedes no lo ven, es como un iceberg, ¿sí o no? Ahí va a haber mucho currículum oculto que el alumno logró manejar, logró comprender de lo que ustedes le enseñaron, pero que ustedes no lo evalúan, porque no es lo más significativo para ustedes, pero tal vez sí lo tiene el alumno. Entonces, a veces nos falta ir un poco más allá y saber exactamente qué es lo que logra el alumno con nuestro proceso de enseñanza. Ya, a veces nos quedamos cortos, por eso la imagen del iceberg. Yo creo que lo que nosotros logramos evaluar muchas veces no es todo lo que el alumno ha logrado aprender, y lo que nosotros le llamamos ahí currículum oculto. Esto era súper común, ya antes de que incluso se aceptaba. Cuando nosotros, y ahí me voy a poner un poco curriculista, en el paradigma técnico, que es el paradigma del año 60, cuando el profesor era considerado el único poseedor del conocimiento, ¿cierto? Y el alumno era una vasija vacía, en donde había que llenarla con conocimiento. Esto era común, ¿sí? Solamente el profesor lograba evaluar una parte de lo que el alumno lograba, y eso le llamábamos resultados observados. Pero todo el logro que queremos alcanzar básicamente se ve abajo del agua, ¿ya? Eso es realmente lo que el alumno logra aprender. ¿Qué buscamos ahora nosotros con el nuevo paradigma basado en competencia, por competencia, como quieran llamarle? Es que nosotros evidenciemos lo que realmente queremos que el alumno aprenda, y no más ni menos. Ojalá más, pero en el fondo nunca menos. Pero que ese iceberg se invierta. En el fondo, lo que yo no logre evaluar sea súper pequeño, pero todo lo que el alumno es capaz de demostrarme sea el gran iceberg, o sea, el hielo más grande. ¿Se entiende? Eso es el éxito del modelo. Si el profesor, el académico, logra evaluar lo que efectivamente logró enseñar y todo lo que el alumno es capaz de demostrar, es que estamos bien. Y si dejamos solamente una colita que no se logró observar, no importa. Pero la mayoría del conocimiento que adquirió este alumno debiéramos ser capaces de que él nos demuestre, ¿ya? A través de la evaluación. Y este modelo procura eso. Por eso tiene tanto detalle cuando nosotros hablamos de declarar el resultado de aprendizaje. Los que estuvieron ayer en el taller de resultado de aprendizaje, ¿con qué imagen se quedaron de este elemento curricular que le llamamos resultado de aprendizaje? ¿Qué es lo más valioso al momento de declararlo? ¿Qué les pasó a ustedes cuando lo estaban declarando? Eso es lo fundamental al momento de declarar el resultado de aprendizaje, que ustedes reflexionen y se den cuenta de que ahora el resultado de aprendizaje está centrado en el estudiante, que ese es el gran cambio. Entonces ustedes pensar qué es lo que realmente el estudiante aprende y para qué lo aprende en la clave del resultado de aprendizaje. Bien, la última intervención, sí. Y de ahí... para mí, digamos, lo que más me llamó la atención es que la participación de los otros fue muy importante. Mejor dicho, la lectura, que no sea solo la mía, dicho que no es un ejercicio individual, para hacerlo enriquecido. Yo creo, para mí, que lo más importante es hacer equipos de trabajo. Exacto. Para la definición de los mismos, así uno sea el experto, pero acompañado de otro que lo lea, que le haga preguntas, que lo inquiera y que le diga, pero no quedaría mejor así. Y realmente llega uno a formulaciones mucho más precisas.
y más de lo que uno mismo quiere decir. A veces uno piensa que uno lo dijo muy bien, pero cuando interactúa con los otros encuentra maneras mejores de decirlo. Excelente. Para mí, digamos, el aprendizaje es que este ejercicio no es un ejercicio de que cada uno vea a ver cómo es los resultados de aprendizaje de lo que usted sabe, sino que debe ser un ejercicio compartido y como validado con los otros para que efectivamente exprese lo que uno quiere expresar o lo que uno cree que se lee como se debe leer. Excelente. Con eso yo me quedo súper satisfecha, porque entendieron de que declarar un resultado de aprendizaje implica colaboración, implica estar con un otro, no se hace a solas, y es un proceso reflexivo pensando en el estudiante. ¿Ya? Muy bien. Bien, iniciemos entonces. Fase diseño. ¿Cuál es el elemento importante de todo esto? Es el perfil de egreso, ¿cierto? Que es la orientación por competencia o si destrezas, capacidades. Yo ahí no me complico. Yo creo que lo peor que puede hacer un asesor es ser dogmático. Si para usted le hace sentido decir que son sensibilidades, capacidades, destreza, no importa. Si se han dado cuenta, lo que más me interesa a mí, ¿qué es? Que coloquen la acción, ¿sí o no? Y si a esa acción la quieren llamar actitudes, destreza, habilidades, capacidades, no importa. Pero yo necesito que ustedes declaren la acción que efectivamente el estudiante va a ser capaz de demostrar, que puede ser modelar, diseñar, implementar, concebir, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es un perfil de egreso? ¿Ya? Y esto es una declaración que luego de analizar muchos textos nosotros dijimos con un equipo de asesores que esto era lo importante, que son acciones complejas. Por eso yo digo acciones. Se dan cuenta, para no generar ruido, porque hay distintos contextos y todos lo ven como, le dan distintos nombres: destreza, capacidades, sensibilidades, como ustedes quieran llamarle, pero son acciones. Al final de cuentas son acciones, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Son acciones complejas, expresadas en competencia o sensibilidades, como ustedes quieran llamarle, sobre lo que se habilitará al egresado en la profesión. ¿Ya? Segundo, es una declaración que es una sistematización de la visión institucional, las demandas sociales, la propuesta de los principales referentes institucionales, acuerdos internos que tomemos, por ejemplo, lo que conversábamos ayer, que como acuerdo de la Universidad de Chile nosotros fortalecemos el compromiso ético y el bien social, ¿cierto? Que este chiquillo tenga compromiso también frente al medio ambiente, a sus comunidades, que respete la multiculturalidad, que es un tema importante. Son elementos institucionales que marcan un sello. Los requerimientos de los actores relevantes: académicos, empleadores, servicios, estudiantes, egresados. Yo puse servicio allí porque aprendí de que, por ejemplo, el área de salud, siempre me dicen, nosotros no tenemos empleadores, somos un área de servicio en el fondo, de la salud pública. Nos decían, me han dicho mucho enfermera, doctora, entonces también prefería agregar la palabra servicio. No sé si acá hacen la misma distinción, pero yo creo que es importante entender de que finalmente todos aquellos que reciben mi estudiante ameritan de que yo lo escuche y que me digan qué es lo que está pasando con mi egresado. Establece los términos de promesa formativa. Aquí yo lo subrayé porque es una promesa formativa con el estudiante y la sociedad. ¿Ya? Yo me comprometo con su familia también. Por eso tiene que ser un currículum que sea viable. No puedo prometer algo que es imposible de desarrollar en 5 años. ¿Sí? Tiene que ser, tiene que tener garantía, ¿ya?, de que efectivamente lo vamos a lograr. Nosotros tenemos en Chile algo súper sensible en este minuto. Los estudiantes tienen como, lamentablemente, pero también favorece de cierta forma, se ha visto la educación superior también como un bien de consumo. El alumno tiene derechos respecto de que él puede demandar a una institución si no se cumplió con lo que está declarado en el perfil. ¿Ya?
no nos ha pasado nunca a nosotros, pero sí a otras instituciones que comprometieron algo que que no fue logrado por el estudiante, que nunca se trabajó para aquello tampoco, y eso fue una demanda al Ministerio del Consumidor, y la institución tuvo que pagar una gran suma de dinero a ese estudiante. Entonces, aquí yo creo que no va a llegar, o en algunos años más también, pero por esa razón también para nosotros es tan importante el compromiso con la sociedad. Y el alumno, eso, primera vez que pasaba, nunca había pasado en la historia, pero cuando pasó nos dimos cuenta aún más de que esto era importante. Porque el perfil de egreso, tenemos la obligatoriedad nosotros de hacerlo público. ¿Para qué? Para que los alumnos, cuando lo van a elegir la carrera, conozcan los distintos perfiles de las distintas universidades en la carrera que tú elegiste. Y ellos eligen según la promesa formativa. Entonces, de hecho, tenemos muchos chicos que llegan a estudiar a Chile porque nosotros tenemos el sello de compromiso ético y compromiso con la comunidad. Y entonces tienen un espíritu más social y se van a nuestra casa de estudio. Pero hay otros que tienen una mirada mucho más empresarial y se van a la católica, porque ahí sí los forman en esas habilidades gerenciales muy bien. ¿Se entiende? Entonces, por eso el perfil de egreso, nosotros tenemos la obligación de que sea muy claro y que sea considerado efectivamente un compromiso con la comunidad y una promesa formativa que se tiene que cumplir. Ya, por eso los académicos también, cuando hicieron la reflexión del perfil de egreso, revisaban muy bien la acción para efectivamente pensar cómo lo vamos a hacer. ¿Somos capaces de hacerlo o no? Ya, entonces, esto es clave. Ya, para aseguramiento de la calidad es fundamental. Es como un contenido de contrato social, ya, entre la institución, el estudiante y la sociedad. Por eso es un documento tremendamente importante, para nosotros por lo menos. ¿Qué elementos tiene la fase de diseño? Bueno, el ámbito que finalmente conforma, junto con las competencias específicas y las competencias genéricas, el perfil de egreso. Las competencias genéricas, recuerden que ustedes las llaman también competencias profesionales, ¿ya? Y las específicas son las propias de la profesión. Y las competencias profesionales, ustedes tienen ya algo declarado, que puede ser todo es perfectible en la vida, como digo yo, puede ser mejorado. Ahora, con la discusión que hemos dado, puede ser tal vez mejorado. Y los ámbitos de desarrollo tienen que ver con qué de la profesión el alumno es capaz de demostrar afuera. Y eso, ¿desde dónde lo sacamos nosotros? ¿Desde dónde, en qué puesto laboral ocupa el alumno una vez que egresa? ¿En dónde lo deja el empleador? ¿En la gerencia, en el diseño, en la concepción del problema? ¿En dónde? Otro producto curricular de la fase de diseño, que es gracias al perfil de egreso, es la malla curricular, ¿ya? O estructura curricular o plan de estudio también, que va en paralelo. El programa, la matriz de tributación y el programa de curso. Ese es el orden. Y finalmente, bueno, el proceso de evaluación de la competencia, que es al final. Pero hay algunas instituciones que también han hecho un diagnóstico, entonces parten al inicio para viendo cómo el alumno va avanzando. Pero en el fondo, tener claridad cuál es mi inicio y cuál es mi fin. Siempre es el perfil de egreso y sus acciones. Cuando nosotros construimos el perfil de egreso, hay necesidades formativas. Cuando escuchamos a los empleadores, ellos nos van a decir muchas cosas, ¿cierto? Porque quieren a un chiquillo demasiado... ¿demasiado? Que todo, así como demasiado, así un chico súper, así, claro, polifacético, todo. Pero son ustedes, entonces vamos a escuchar muchos desempeños que esperarían los empleadores, que cumplían nuestros estudiantes. Pero ustedes, los académicos, en conjunto, en reflexión, seleccionan. ¿Se fijan? Seleccionan y dicen, no, vamos a hacernos cargo de esto
Y esto otro que queda afuera, podemos entregarlo a través de un diplomado, de un posgrado, ¿se entiende? No es que lo dejemos fuera, porque hay información valiosa para todos, pero lo podemos ofertar a través de diplomado, ¿ya? Pero ustedes deciden qué de lo que nos dicen los empleadores vamos a considerar para el trabajo que vamos a hacer. Y luego se va declarando, se va definiendo los ámbitos según lo que nos dijeron todos los actores. Demandas sociales que incluyen allí los egresados, ¿ya? Los egresados y los empleadores serían nuestro mundo social. Los estudiantes, que serían los que están trabajando durante el proceso formativo con nosotros, y lo académico es otra fuente, ¿ya? De información. Finalmente declaramos los ámbitos según lo que nos fueron diciendo los empleadores y los académicos, y tenemos las acciones, ¿ya? Aquí yo voy a mostrar los elementos que tiene el perfil de egreso para nosotros. Recuerden que yo estoy tratando de entregarle una información del modelo que hemos seguido, pero pensando en cómo ustedes lo pueden implementar. Saqué algunos elementos que para nosotros son más complejos, pero esto es como lo más básico que debiera tener un perfil de egreso. El propósito formativo macro, que ustedes lo tienen en su proyecto educativo, también hay elementos muy claros. Y ayer, cuando un profesor de ustedes me mandó su perfil, yo lo empecé al tiro a desglosar. Dije, pero aquí está esto otro. Están los elementos. Tal vez lo que les falta un orden nomás, que nosotros a lo mejor somos más cuadrados, pero está redactado, lo tienen redactado. Si es solamente identificar bien cuáles son los elementos, dónde están los elementos del perfil y qué nos estaría faltando. Nada más. Les voy a mostrar un ejemplo para aquello. Entonces tenemos los ámbitos, que son los grandes desempeños de mi profesional, las competencias, tanto genéricas como específicas, el sello o los sellos institucionales. Porque cada institución se diferencia por este elemento, por el sello. Mi sello es más empresarial, es más social, es más tecnológico. ¿Cuál es mi sello? ¿Ya? Y eso es también importante porque se tiene que trabajar y destacar y reconocer institucional y como equipo de trabajo. Ya eso es a través de la consulta que se le hace a los académicos. Ya. Por ejemplo, nosotros agregamos un sello institucional que es la sustentabilidad, ¿ya? Y el leer el contexto medioambiental. O sea, ningún proyecto que diseñe un estudiante de Bochef puede estar ajeno del elemento o del contexto social y del contexto ambiental. Es decir, él tiene que ser capaz de señalar cuánto es el impacto real y si es viable o no es viable, y no mejorar los números para que sea viable. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay un elemento que nosotros estamos apuntando y trabajando duramente para que los alumnos no pasen algunas catástrofes como lo que ha pasado en Chile, el puente Caucao, por ejemplo, que fue un mal cálculo, pero fue porque quisieron abaratar los costos, y eso es gravísimo, porque además lo que se estudió fue que el alumno, o sea, no el alumno, sino que el profesional hizo... y se caen... ¡Wow! Ya a nosotros se nos cayó un puente nomás. Nada más, gracias a Dios. Pero ¿qué pasó allí? Es que el alumno, o sea, la persona que estaba trabajando y tomó el cálculo, no fue capaz de imponerse frente al empleador y decir no. Y esa fue una habilidad que nosotros también tenemos que formar, y nos dimos cuenta después de ese resultado, de ese hecho, de que los alumnos tienen que ser capaces de comunicar el proyecto, y por eso la comunicación es tan importante, pero cuando es necesario ser vehemente, técnicamente tienen que lograrlo, ¿ya? Porque aquí hay un costo de vidas. Por eso es tan importante la responsabilidad social. Y el propósito y énfasis, que es lo primero que se declara en el perfil, es como todo lo que yo quiero lograr con el estudiante en términos de competencia, de sello, pero en resumen, y se coloca como es el párrafo inicial de mi perfil de egreso, ¿ya? Porque es como la presentación, es lo primero que va a leer la persona que está buscando o quiere saber cómo los voy a enseñar o en qué los voy a preparar.
Aquí solamente algunas etapas para levantar el perfil de egreso. No se las voy a detallar cada una de ellas, pero es para que se den cuenta que requiere de un proceso. ¿Ya? No puede ser a puerta cerrada, tiene que ser algo socializado, ¿cierto? Comunicado. Se analiza el peso relativo por cada dominio o ámbito que se declaró. Yo tengo 3 dominios y yo digo, bueno, al elemento gestión, ¿cuánto porcentaje de la malla le vamos a dar? O tiene actualmente, porque estamos hablando de rediseño. No es borrón y cuenta nueva, ojo con eso. Por eso hablamos siempre nosotros de rediseño, ¿ya? Es un rediseño y ajuste. Leemos la malla actual y decimos, bueno, ¿cuánto de gestión tenemos? ¿Tenemos un solo curso? Bueno, ahí tenemos que tomar una decisión, porque no puede ser un solo curso que es un peso relativo mínimo frente a toda la malla. Entonces, eso se tiene que ir mirando. ¿Cuánto tengo asignado actualmente? ¿Qué cambios tengo que hacer? Si me están diciendo los empleadores que el alumno tiene que tener elementos de gestión, teníamos un solo curso, tuvimos que hacer una línea, ¿ya? Secuencia de las competencias. ¿Qué secuencia de las competencias les voy a dar? Si la primera competencia, que es netamente cognitiva, lo más probable es que tiene que ir al principio, en el bachillerato, los 2 primeros años, pero ahí se termina. Entonces tengo que alcanzar el logro de esa competencia en los 2 primeros años, porque después los académicos especialistas van a ocupar esa competencia. ¿Qué es lo que pasa con el plan común, entre comillas, o con los cursos comunes que ustedes tienen? ¿Sí? Entonces, por eso es importantísimo qué se va a declarar respecto de esos cursos. Especificación a nivel de competencia y subcompetencia, si es que declaran subcompetencia. Hay instituciones dentro de la misma universidad que declararon subcompetencia y que para redactar el resultado de aprendizaje tomaron la subcompetencia más que la competencia, porque la competencia era muy general, ¿se entiende? También se puede seguir como un modelo, pero ¿por qué razón no lo seguimos así en la Facultad de Ingeniería? Porque hacia el tiempo que requería para aquello era mucho más de parte del académico, y pensando en que tenemos que ser eficientes con los tiempos de ustedes, dijimos, la competencia va a ser la que va a mandatar el resultado de aprendizaje y punto. ¿Ya? Eso es bueno ¿desde qué punto de vista? De que ambos yo los puedo evaluar, pero la subcompetencia no queda en tierra de nadie, no se puede evaluar, porque la subcompetencia quedaría para hacer el resultado de aprendizaje, pero finalmente no se evalúa, porque lo que se evalúa es la competencia. ¿Se entiende? Por esa razón decidimos, nos quedamos solamente con la competencia, pero quiero que sepan que también existe el modelo en donde toma también la subcompetencia, ¿ya? Enmarcamiento en condiciones de borde. Bueno, ¿cuáles son mis condiciones de borde? Y aquí tiene que ver con que yo, con esto que me están diciendo que tengo que formar, tengo que mirar y decir, bueno, ¿cuáles son mis condiciones de borde en las cuales va a estar subconscrita mi malla? Me están pidiendo tecnología, pero no tengo tecnología. Y ahí son condiciones de borde que voy a tener que solucionar, ¿ya? Lo más probable es que a lo mejor me estén diciendo de que es fundamental una línea de proyecto. No lo tengo. No tengo una línea de proyecto. Eso significa que como ya tengo los créditos asignados, ¿qué va a pasar? Tengo que rediseñar cursos, tengo que eliminar cursos, y eso significa negociación con los académicos. ¿Sí? Porque ahora los cursos no están al servicio del académico, sino que están al servicio de un perfil de egreso. ¿Sí? Entonces, eso requiere mucho análisis, por eso también hay que ver cuáles son mis condiciones de borde. Me faltan créditos para aplicar la línea de proyecto, por lo tanto tengo que ver de qué forma lo incorporo. Las condiciones de borde para nosotros son aquellas condiciones que me está obligando el perfil a considerar. Por ejemplo, lo que acabo de decir, una condición de borde porque no está, yo no lo tenía previsto, ¿ya? Yo no lo tenía considerado antes, pero mi malla actualmente no tiene ningún curso de proyecto. Y lo que me está diciendo el empleador, que los chiquillos no se saben manejar en proyectos. ¿Qué tengo que agregar? Cursos de proyecto. ¿Y por qué es una condición de borde? Porque tengo que analizar todo mi contexto para ver dónde hago las horas para instalarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi malla estaba tan estructurada que no tenía ningún espacio donde instalar los cursos de proyecto, y eso requirió sacar cursos.
¿Qué curso saco? Los que no me tributan a ninguna competencia. Que eso es interesante, porque después cuando se hace la materia de tributación, yo ya pensé mi condición de borde, necesito tiempo para colocar la línea de proyecto. Y no tengo en este minuto tiempo. ¿De dónde va a salir? De los cursos que no estén tributando a ninguna competencia. ¿Se fijan? Entonces, por eso la materia de tributación es tan importante, porque me dice a qué competencia tributa mi curso, o los cursos en general, todos los cursos. Y si aquel curso alguno de los cursos no queda tributando a nada, es porque es un curso que actualmente no es requerido. Lo que hicimos nosotros, ¿cómo lo resolvimos ahí? Cuando nos encontramos con este tipo de curso, para no generar ruido con el académico, lo tiramos a la bolsa de cursos electivos, porque eran cursos específicos, muy específicos. Entonces ahí lo reorientamos. No es que se elimine, se reorienta el curso. Y eso deja mucho más conforme al académico, ¿ya? Y un electivo que realmente el chiquillo va a poder tomar. Porque nosotros dejamos cajitas de electivos también, ¿se entiende? Entonces no es que electivo para que aquel que quiera, no, sino que le damos la oportunidad que el profesor va a tener más de 7 alumnos. No sé acá cuál es el número de alumnos para dar un curso. Acá nosotros en la Chile por lo menos son 7 alumnos mínimo y se oferta el curso. Si tenemos 7 alumnos inscritos, sobre todo con los electivos, se da el curso. Si hay menos, no se da. 7 mínimos. No sé acá, pero... Bien. Bueno, ajuste de los créditos sobre la materia de tributación, ¿cierto? Que ya lo conversamos. Designar los cursos del currículum formal, conformar y representar, se representa gráficamente, que es la malla. Porque tenemos una malla, un plan de estudio, ¿cierto? Donde se listan los cursos, y una malla donde está el dibujo con los prerequisitos de cada uno de los cursos. Que les voy a mostrar un ejemplo. Bien. ¿Qué observan en esta gráfica? Que hay como una retroalimentación permanente. Sí. Exactamente. Eso es. Y por eso es tan importante que los equipos de trabajo permanezcan, porque esto es recursivo. Perfil de egreso se traduce en competencia, la malla, el programa, obtenemos el producto, que el producto son los desempeños de nuestros estudiantes. Esos desempeños me permiten observar e inferir acerca de el desempeño, traducción del perfil, y nuevamente se vuelve a revisar. ¿Se entiende? Entonces es permanente, es una evaluación permanente que nosotros tenemos que hacer respecto a nuestro perfil de egreso. ¿Sí? Entonces se está retroalimentando permanentemente. El producto, cuando yo evalúo a mi estudiante, impacto primero ¿dónde? En el programa. Si es solo el impacto a nivel de programa, bien, muy bien. Pero si me doy cuenta que además tengo que impactar la malla, ya eso es cambio de decreto. No sé, acá nosotros la malla es con decreto. Entonces es más fácil cuando el resultado implica solamente un cambio de programa. Pero cuando ya implica un cambio de malla, tengo que revisar todo de nuevo, ¿ya? Por eso es un sistema recursivo, permanente, de revisión, de análisis. Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo, y el ejemplo que les voy a mostrar es del Departamento de Ingeniería Civil Mecánica. La jefa docente es Viviana Meruane, y en algún minuto, por un trabajo que teníamos que hacer, yo le pedí que me dijera con sus palabras qué había significado para ella los protocolos del modelo de gestión curricular, porque ella hizo todo el proceso, el diseño, el rediseño, y volvió a mirar sus mallas junto con todos sus académicos. El que está presentando ahí el perfil a la comunidad es el director de la carrera. Ella es jefa docente de la carrera, ¿ya? Que esos son como los cargos que hay dentro de cada carrera. Y ella dice: el protocolo para definir el perfil de egreso y la malla nos ha permitido reflexionar, que eso para mí es fundamental, sobre lo que hacemos, que estamos haciendo. Además ha facilitado el proceso de innovación curricular que estamos llevando a cabo, porque ellos tenían que innovar, y innovaron bastante.
ya sobre todo en lo que tiene que ver con la mecatrónica, que era un tema que no lo tenían incorporado, tenían un solo curso de robótica, pero después se dieron cuenta que para el mercado laboral sí era importante, ¿ya? Y ellos tuvieron que ampliar una línea. Entonces ella es la jefa docente de la carrera de Ingeniería Civil Mecánica de la Facultad de Ciencia Física y Matemática de la Universidad de Chile. Entonces, solamente es como para corroborar la importancia que le han dado a estos procesos. Y hay una gran participación de la comunidad. Ya reuniones, muchas. Ahí solamente presenté fotos de 2 reuniones que hemos hecho con académicos, reuniones de programa, pero son muchas reuniones que se tienen que... nosotros las tratamos de evidenciar dejando todo el material en las comunidades de los CTD que están en la plataforma de UCurso, que después se las voy a mostrar como para que vayan viendo que todos hemos pasado por la misma necesidad. Ojalá que me funcione el hipervínculo. Bien, así es el formato como se presenta el perfil de egreso en la carrera de Ingeniería Civil Mecánica. ¿Lo leen ustedes? ¿Lo alcanzan a leer? Este es un ejemplo, pero si leemos el énfasis, que el primer párrafo que ellos declaran es que el ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile es un profesional que concibe, crea, diseña, modela, evalúa, construye e implementa componentes. Fíjense, si lo comparamos con el perfil que yo estaba leyendo ayer del profesor, él tenía también diseña, modela. ¿Se fijan? Son habilidades comunes. Pero ¿qué hace la diferencia? ¿Sobre qué objeto ellos diseñan y crean? Y ello en este caso es sobre componentes, equipos y sistemas mecánicos, promoviendo la innovación tecnológica y gestionando recursos energéticos, humanos y activos físicos, aplicando criterios de ética, operacionales, económicos, energéticos, ambientales y de responsabilidad social. ¿Se fijan? Y después decimos, la formación del egresado lo habilita para desenvolverse en los siguientes ámbitos: ciencia de la ingeniería mecánica, diseño mecánico y gestión de proyectos. Y después detallamos qué significa cada uno de estos ámbitos. Y esas habilidades que están asociadas al ámbito es precisamente por las cosas que ellos tienen que ser capaces de demostrar. El primer ámbito, ciencia de la ingeniería, el alumno tiene que ser capaz de modelar, simular y analizar componentes y equipos. Y eso es súper teórico, ¿se entiende? Es ahí el chiquillo con su teoría, computador, todo lo que tiene como conocimiento científico para desarrollarlo. Para lograr ese ámbito, en la facultad nosotros nos demoramos 4 años. Porque parte en el plan común con la matemática y con la física y con los cursos de proyecto que ellos tienen. Entonces todos esos cursos tributan a este ámbito. Y la formación, los 2 años de formación de la licenciatura en esta carrera también le entrega todo el elemento teórico al alumno para que sea capaz de modelar, simular y analizar. La siguiente, que es diseño mecánico, concebir, crear, diseñar, construir e implementar componentes y equipos. Claramente requiere del conocimiento previo para poder diseñar, ¿cierto? ¿Lo ven o no? Y el siguiente, que tiene que ver con la gestión, programar acciones y evaluar resultados de las operaciones, porque ellos en su acción de gestionar lo que tienen que hacer es programar el proceso, porque los mecánicos lo que tienen que hacer en una planta o una industria es ver cuáles son las etapas de cada uno de los procesos para lograr un producto que es mecánico, ya que puede ser una tuerca, puede ser un motor, pero para llegar a ese producto, él planifica o programa las acciones. Eso tiene que ver con la gestión para ello, ¿se fijan? No ser jefe solamente o liderar un equipo, sino que es programar las acciones
y evaluar resultados de las operaciones a través de indicadores de desempeño que permitan contribuir al aseguramiento de la planificación. ¿Se entiende? ¿O no? Está muy complicado. ¿Sí? ¿Está claro? Y luego decimos las competencias específicas para lograrlo. ¿Y la competencia qué tiene? Ayer que hablamos de los elementos del resultado de aprendizaje. Tiene la acción, ¿sí o no? Acuérdense que la competencia son acciones complejas. No son simples, son complejas, porque yo me demoro los 5 años para lograrlo. Y algunas de ellas 4 años o 3 años, va a depender cuándo queremos que se logre para poder seguir adelante. Concebir, formular y aplicar modelos físico-matemáticos. Ahí quiere decir que el chiquillo tiene que tener un fuerte conocimiento de la física y de la matemática que se entrega en el plan común. Para resolución de problemas relacionados con el diseño de componentes, equipos y sistemas mecánicos. ¿Qué tiene entonces la competencia? Ayer que me preguntaban cómo se declaraba la competencia. ¿Qué me lo preguntaban? Ya. Sí, me acuerdo. Fíjate bien, tiene acción, tiene, ¿qué más tiene? El contenido, ¿cierto? Que es complejo, que en este caso son los modelos físico-matemáticos. ¿Para qué? Tiene un para qué sería el fin. Ya que endógeno también para la resolución de problemas relacionados con el diseño de componentes, equipos y sistemas mecánicos. ¿Ya? Esa es la diferencia con el resultado de aprendizaje. ¿Sí o no? ¿Lo ven claro o muy difícil? ¿No? ¿Cierto? Es fácil. Y fíjense lo que yo ayer les prometí. Las competencias genéricas. Nosotros, ¿qué logramos con los académicos y el experto? De describir la competencia. Entonces, este departamento declara que trabaja la competencia profesional académica, comunicación profesional y académica, comunicación en inglés, compromiso ético, trabajo en equipo. Competencias genéricas o profesionales. Sostenibilidad o sustentabilidad, porque ahí hay una discusión teórica con los académicos y todavía no se ponen de acuerdo si va a ser sustentabilidad o sostenibilidad, e innovación. Y me voy a quedar con la innovación. Todas las demás las describimos desde lo que queremos que logre, porque la comunicación profesional y académica, porque ellos tienen que ser capaces de escribir una memoria, un paper, por eso se colocó comunicación profesional y académica. Y ahí se hizo mucho más endógena de qué tipo de comunicación queríamos. La innovación también dijimos, bueno, ¿cómo vamos a entender nosotros, como ingenieros, la innovación dentro de nuestra facultad? Y ahí nos asesoramos también con expertos en innovación y dijimos, el innovador tiene que ser capaz de concebir ideas viables, ¿ya? Y novedosas para resolver problemas o necesidades materializadas en productos, servicios o en mejoras a procesos, considerando el contexto sociocultural, económico y los beneficios para el usuario. ¿Se dan cuenta? ¿Es claro o no? Súper claro. ¿Pero de dónde salió? De lo académico. Claramente necesitamos teoría también para analizar y ver qué es lo que estamos entendiendo por innovación. Pero les voy a mostrar más tardecito cuáles son los indicadores que levantamos de innovación, que eso también fue un trabajo teórico muy interesante. ¿Por qué se los quiero mostrar? Porque una de las competencias más complejas que hemos tenido todos es esta, la innovación. Pero yo aprendí, junto con los teóricos y después de leer harto, de que la innovación se logra, porque también es un proceso parecido al método científico. Los que son científicos van a entender. Entonces, se aprende. La innovación se aprende. Si yo hago bien el trabajo de cómo tributar los indicadores de logro, según lo que nos dice la teoría, podemos lograr un chiquillo innovador. Y lo más importante, que podemos evaluar la innovación. Porque antes, ¿se acuerdan que tampoco se podía evaluar? Se decía que no se podía. Pero sí se puede. ¿Ya? Creo que estamos listos para el café, ¿o no?
Entonces, le concedo el tiempo para que vayan a tomar un cafecito, ¿les parece? Quédense bien. Nuevamente les presento, o sea, en el fondo en términos generales, lo más importante de este perfil de ingeniería mecánica. Y de fondo, si logran ver la imagen, un poquitito de mi facultad, que es el edificio, es uno de los edificios que tiene, que es un edificio considerado sustentable y tuvo premios porque todo lo que tiene que ver con la temperatura se mantiene por los paneles solares que tiene. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de este perfil entonces? El énfasis, ¿cierto? Que son las grandes competencias a las que tributa el perfil, y los ámbitos de desarrollo. ¿En qué ámbito los voy a desarrollar? La ciencia y la ingeniería mecánica, diseño mecánico y gestión de proyectos. Luego tenemos las competencias específicas. Nuevamente, así vergonzosamente, muestro un arbolito. Comparado con los árboles que hay aquí, es impresionante. Así que los míos son muy flaquitos. Son las 7 grandes competencias que tiene el perfil, y aparecen la genérica, la más importante, considerada a nivel de facultad, y que ellos adscriben a la de innovación. Cabe hacer notar que nosotros tenemos además incluida la competencia de emprendimiento, pero dejamos que los departamentos, y esta fue una decisión política de la dirección, en señalarles a las carreras que aquellos que se veían en el fondo con las características para desarrollar el emprendimiento, lo podían colocar. Si no, no. Eso se dejaba como en libertad entre innovación y emprendimiento. Y así tenemos carreras que tienen ambas competencias genéricas declaradas y otras que solamente tienen innovación, ¿ya? Y son por las características propias. Por ejemplo, geología nos señalaba que era imposible que ellos trabajaran en el emprendimiento porque en donde ellos trabajan no hay en el fondo espacio para un emprendimiento, porque necesariamente su carrera es más de servicio científico, ¿ya? El geólogo. Pero que logramos que este alumno tenga una comunicación efectiva, una comunicación en inglés, compromiso ético, y para todo aquello se crearon distintas áreas. Fuente de información que utilizó esta carrera para lograr su perfil de egreso. Y aquí nuevamente, esto es muy importante porque cuando ustedes presenten su carrera a la comunidad tienen que decir de dónde sacaron toda la información. Por eso la evidencia es clave. Acá hay un desayuno con empleador en la foto que ustedes observan. Informe de requerimiento del mercado laboral, informe de directiva del centro de egresado, 2 grupos focales, por ejemplo, reuniones con representantes, etcétera. Talleres de validación con la dirección y académico, entre otras actividades. Y finalmente, como fase del diseño y como producto curricular, la malla, ¿sí? Y esta malla es gráfica, bueno, en la forma gráfica en que nosotros la presentamos, utilizamos un software que es gratuito, que está en internet como para poder hacerlo, así que eso está al alcance de todo. Pero ¿qué es lo interesante de esta malla? Que es la presentación que tienen ellos para adentro, porque para la presentación pública están todas las cajitas de un solo color. ¿Pero por qué los colores? Porque cada color identifica las líneas de trabajo que tiene la carrera. Y parte del 5º semestre porque tenemos un plan común, ¿ya? Bueno, ustedes saben que la Facultad de Ingeniería tiene un plan común por donde todas las carreras de ingeniería pasan, ¿ya? Todas. Entonces, la línea de materiales y manufactura, para aquellos que son mecánicos, está de color rosado. ¿Las líneas corresponden a los ámbitos de desarrollo? Se cruzan, no, puede ser más de uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los primeros años de esta carrera tiene toda la parte teórica, entonces todo aporta para el ámbito 1, que es la ciencia, ¿ya? Y ahí, bueno, tenemos la ciencia de la línea de materiales y manufactura, ciencia de materiales para la ingeniería y procesos de manufactura. ¿Eso qué permite? Ahora bien, es muy importante, sí,
marcar una diferencia con cada una de las especialidades, porque estas son las competencias genéricas de la profesión y hay otras transversales que son institucionales de universidad, ¿cierto? Las de universidad son para todo igual, a nosotros nos pasa lo mismo. Las 3 primeras son para toda la universidad: comunicación, inglés, compromiso ético. Todas tenemos que tenerlo, ¿ya? Y las demás ya son más específicas de la carrera: innovación, emprendimiento, ¿cierto? Entonces eso es importante, de que están las transversales, pero estas transversales también tienen que tener un sello propio de la carrera, ¿ya? Eso también lo hace más interesante y se pueden apropiar. Bien, la siguiente línea es fluidos, que es la ploma: mecánica de fluido, termotecnia, transferencia de calor, máquina, ingeniería en termofluido, etcétera. Entonces así, si se dan cuenta, hemos ido nosotros detallando cuál es el proceso curricular o recorrido curricular que realiza el alumno. Ahora, la línea de gestión de esta carrera antiguamente eran 2 cursos, pero se dieron cuenta de la importancia que tenía y tuvieron que agregar 2 cursos más, ¿ya? Y terminar el curso incluso de introducción al trabajo de título, igual de alguna forma recoge elementos de la gestión, ¿sí? Trabajo de título y introducción al trabajo de título, que es la memoria. No sé si usted tiene memoria o tesis al final. Las 2 cosas. Trabajo de grado. Bien, bien. Y bueno, también, como les comenté ayer, tenemos prácticas profesionales, cursos electivos que permiten un poco la flexibilidad. Estos son electivos de especialidad. Hemos logrado que algunos departamentos dejen electivo en la licenciatura para que los chicos también puedan tomar cursos en otras carreras. Y ahí lo hace mucho más flexible. La práctica profesional, la práctica profesional que tienen es de carácter obligatorio y además, ¿por qué tantos créditos? Porque la práctica profesional 2 son 2 meses. 2 meses. 2 meses y la 1 es 1 mes. Y el chiquillo lo hace en verano, no lo hace dentro de la formación del semestre. Ya es porque nosotros tenemos la práctica profesional que es voluntaria, pero es de todo el semestre. Ya. Y puede ser desde medio tiempo hasta tiempo completo, dependiendo Ya. de la disponibilidad del estudiante. Ya. Acá no. Acá es en el verano y es obligatoria. Sí. ¿Ah? Ya, súper. Muy bien. La noción de crédito allá, ¿cómo es? 37 créditos para menos de meses de una cosa. 14 créditos es un mes de trabajo, ya con un trabajo de 40 horas semanales, en el fondo. Por lo tanto, para nosotros, 6 créditos son 10 horas de trabajo semanal. Y de la distribución que hacemos es 5 horas de trabajo presencial y 5 horas de trabajo no presencial. Por lo tanto, ese alumno va a tener 2 veces a la semana o 3 veces a la semana el profesor frente a él y el resto del tiempo trabajo personal. ¿Ah? 50% del tiempo, o sea, son 10 horas de trabajo a la semana, 5 son de clase presencial y 5 trabajo personal del estudiante. Eso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No sé, ¿tú me dijiste a cuánto lo tenían acá? 16 créditos serían 18 horas de trabajo. Ya. Lo calculan distinto. Sí. Sí. Sí, es que hay distintos cálculos. Nosotros lo logramos, llegamos a este nivel de cálculo según la CNA. La CNA, que es el sistema de acreditación en Chile, es el que definió la forma de calcular el crédito para todas las universidades de Chile. ¿Para qué? Para facilitar la transferencia, que un alumno de una universidad se pueda cambiar a otra y se lleve sus créditos, que es el espíritu que tiene la transferencia, el crédito transferible. ¿Ya? ¿Acá están todos de acuerdo, todas las universidades? O... Ah, súper, también. Entonces, la misma lógica. Bien, entonces, les he mostrado un ejemplo
No podemos trabajar una malla curricular porque eso sería mucho tiempo más. Pero por lo menos un ejemplo de cómo presentar una malla con las líneas. ¿Por qué permite las líneas? Trabajar con los académicos, ¿qué? Los programas. Entonces, ahí aparece el siguiente producto curricular que tiene que ver con los programas. Le presento a quienes están aquí. Este equipo es de Ciencia de la Computación, Ingeniería en Ciencia de la Computación. Ahí está el liderado por el jefe docente Benjamín Bustos, que está en el centro. Ahí un trabajo de los académicos con las mallas, también usando colores, porque es como una estrategia que hemos utilizado para facilitar el trabajo de los programas y que ellos se hagan responsables de su línea. Nuevamente, para ver la malla como una propuesta de colaboración entre todos. Entonces ya no es un curso isla, sino que este curso está dentro de una línea o de un ámbito, que también puede pasar, que yo no tenga línea, pero que tenga los cursos separados por ámbito, ¿ya? Pero lo importante es que ellos trabajen en conjunto. Entonces, si se fijan, ahí en los académicos de computación abajo están la mayoría de los académicos, que son 20 jornadas completas, académicos jornadas completas, y los parciales por lo general participan algunos porque están en jornada laboral. No se había hipervinculado bien, pero un ejemplo. Tengo las competencias específicas y la genérica, y aquí un ejemplo de los cursos de de las prácticas profesionales, que aquí en este caso son 3, porque era una propuesta que ellos tenían de tener 3 prácticas profesionales con una salida de una práctica extendida. Entonces hicimos la tributación de estos 3 cursos. Entonces lo mismo pasaría con las líneas, junto a las 3 líneas, y les pregunto a ellos, bueno, ¿efectivamente están tributando estas competencias o no? Entonces, esa es la declaración que se hizo para el curso 1. Se fijan que como esta práctica está al inicio de la carrera en la licenciatura, ellos decidieron que no tributara a ningún ámbito, pero sí a las competencias genéricas, la comunicación y compromiso ético. Luego la siguiente ya sí tributa a una competencia específica, por lo tanto tengo que evaluarlo en esa competencia, y la última a la mayoría de las competencias específicas y competencias genéricas. Por lo tanto, si yo observo esto, yo digo o declaro de que este curso es el hito evaluativo de la carrera, es uno de los hitos evaluativos de la carrera de la competencia. ¿Se entiende? Entonces aquí, en este curso, tendría que evidenciar mi alumno que interpreta los resultados de modelación, etcétera, etcétera, etcétera. O que concibe y crea sistemas innovadores, o que diseña componente, equipo y sistemas. Entonces aquí yo evalúo. Así lo han declarado ellos. Y así también las competencias genéricas. Entonces se tienen que preparar materiales que sean lo suficientemente objetivos para poder evidenciar el logro de esta competencia. Y aquí es clave la conversa con el empleador después de que el alumno pasó por la práctica. ¿Ya? Y es una comunicación que nosotros tenemos fluida respecto de esto. El empleador sabe exactamente lo que nosotros necesitamos que el alumno le demuestre. Eso es lo otro. Hemos logrado profesionalizar el trabajo de las prácticas profesionales. ¿En qué sentido? En que hay una persona que, como les comentaba ayer, una periodista, que se encarga de ubicar a los jóvenes según la práctica en que están. La práctica 1, que es la de junior casi, saben dónde ubicarlo, ya, porque no le vamos a exigir tantas competencias específicas. Pero la 2 y la 3 es mucho más específica y por lo tanto nos van a cualquier parte. Y si el empleador nos dice, no, es que yo quiero que haga esto, pero nosotros necesitamos que haga otra función, les decimos que no y muchas gracias, para la próxima. ¿Ya? No estamos al servicio nosotros sino que ellos debieran estar al servicio nuestro, porque necesitamos que los alumnos nos demuestren las competencias. Y eso lo han ido entendiendo. Al principio como que sentían que nosotros éramos pesados y que más o menos que nos creíamos, pero cuando empezaron a entender de que esto es parte de la evaluación de nuestro perfil de egreso, ellos fueron entendiendo y ahora ya saben exactamente dónde ubicarlo según el año en que está el alumno.
y ha sido mucho más fácil para ellos también. Sí, gracias. Una pregunta muy específica sobre lo siguiente. Para el diseño de los cursos, del microcurrículo, el microcurso, en la escuela nuestra, a cada profesor se le pidió adaptar el curso que se está dando a la reforma. Y entonces, viendo la tributación en un curso, algún profesor dijo, este curso puede tributar a estas, entre ellas, unas genéricas sobre la comunicación. En la discusión ya del conjunto se dijo que de pronto no todos los profesores podrían desarrollar el curso de esa manera, que tribute también a la comunicación, que habría que dejarlo para ver si otro profesor utiliza otra metodología y entonces ya no tributaría, y que eso sería como opción del profesor, o sea que podría cambiar de semestre a semestre si cambia de profesor. ¿Qué viabilidad hay allí? Pucha, lamento decirte, Ricardo, que eso es lo que buscamos que no ocurra. Por eso es tan importante la conversación con los académicos antes y decirles a todos los que participan en la implementación del curso, que hacen la clase, en la tributación, porque tengo que generar el compromiso. Cuando hacemos esa reunión, lo que buscamos es precisamente lo que tú me estás diciendo que pasa, porque también nos pasa a nosotros, para que no vuelva a pasar. Porque aquí hay un compromiso de toda la línea. Entonces, si yo le doy la instancia para decir, yo no tributo, pero todos los demás dicen, pero tenemos que tributar, de convencerlo y decirle, profesor, esto es necesario, veamos la forma en que usted lo haga, si quiere lo acompañamos, si quiere yo te ayudo, colaborémonos. ¿Se entiende? Pero por eso es tan importante la reunión con ellos previo a la tributación, porque hay una tributación que hace el equipo, ya la comisión o el comité, nosotros le llamamos comité, o comisión de programa, que dice ya este curso debiera tributar a estas competencias porque son de esta línea, ¿sí? Pero después tengo que validar eso con los académicos de la línea, sí o sí. Y si ellos quieren un cambio, ese cambio va de vuelta a la comisión de programa y se le dice, ¿saben qué? Los académicos señalaron de que esta competencia no pueden tributarla, sobre todo son las genéricas las que generan más ruido, veamos cómo lo hacemos en otra línea, o si no, vamos a tener que conversar con ellos para ver cómo lo hacemos, si es tan necesario. Pero si puede eliminarse esa tributación de esa línea, que lo ve inviable, pero si lo tenemos con otra posibilidad, se salva la situación. Pero si no, tenemos que capacitar o habilitar al académico, ¿ya? Y lo otro es colaborarse entre ustedes, y eso es muy importante. Pero esto lo que busca es evitar eso, porque antiguamente el profesor hacía lo que estimaba conveniente en su clase y no consideraba un programa de curso. Y nosotros tenemos todavía académicos que lamentablemente hablan todo el rato en su clase de su investigación, que no está siendo necesariamente lo que necesitamos en este minuto de que el alumno aprenda. Y hemos sido súper tajantes. Yo creo que nunca había pasado, yo creo que en esta nueva innovación del currículum está pasando en que un director en mecánica, que había un curso de automatización y control, que el profesor se negaba a enseñar automatización, porque su tema era control. Y el director decidió, y así delante de todo el comité, de que se cambiaba el profesor. Así de duro. Porque estamos respondiendo al perfil. ¿Se entiende? Entonces, eso antes era impensable en Bochef. Impensable, antes del 2002 2003. Pero ahora ya el profesor es mucho más cuidadoso. Y si los alumnos dicen, no, es que no habla todo el rato de su investigación, también he observado. Entonces, es porque estamos tributando a un perfil y queremos que todos los alumnos tengan esta herramienta. El profesor. No sé qué tanto se ve en la Facultad de Ingeniería, pero el acuerdo 025 expresa comenzar a pensar en una planeación por proyectos, por solución de problemas, por diálogo interdisciplinar y por un acercamiento a la concepción transdisciplinar.
cómo se manifestaría esa política, esos conceptos de la política en estas formas de organización por cursos, que me da la impresión que están centrados en cada disciplina o en cada campo del No. conocimiento. Ya, sí, buena pregunta, porque no se visibilizó y debiera visibilizarse, porque ese es un tema fundamental, el tema de proyecto. Y me alegra que ustedes lo tienen, porque yo me fijé en los cursos comunes que tienen, es una línea enorme de proyectos. Y eso les va a facilitar mucho me está jugando una para cada una de las competencias. Es lo que nosotros estamos haciendo en este minuto. Es un trabajo arduo, sí, pero queda muy claro y todos los académicos saben finalmente qué logro tiene que alcanzar o qué logro alcanzan los demás para alcanzar la competencia declarada. Y también nos hemos dado cuenta cuando hay competencias que están menos tributadas y menos resultado de aprendizaje. Y ahí se tiene que tomar una decisión. O se acerca la competencia a lo que están haciendo los académicos o se elimina la competencia porque no es pertinente. ¿Se entiende? Ahí se toman decisiones. Por eso es tan importante esta matriz, que se logra al final de todo el diseño de todos los programas de curso. Bien, sé que fue súper largo hoy día en la mañana, pero no alcanzamos a hacer la actividad que teníamos propuesta, pero creo que yo por lo menos quedo satisfecha con la presentación en términos de que, perdón por los problemas técnicos que hubo acá, pero creo que alcanzamos lo que queríamos presentar.